Usted y nosotros dialogamos. En RCN Mundo nos escuchamos. 7:09 a.m. Vamos a saludar a Arnold Mutis. Él es experto en monarquías. Gracias por estar con nosotros, Arnold. Bienvenido a RCN Mundo. Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Gracias a ustedes. Bueno, inmediatamente, el efecto inmediato, lo que vamos a vivir con la monarquía británica, ¿qué es? ¿Usted nos puede, por favor, explicar qué viene? Bueno, pues en lo inmediato, pues primeros días de mucha emoción, de mucho simbolismo, días estremecedores, pues hasta el día D, que es el día del sepelio, pues que es el último día de esta operación London Bridge, Puente de Londres. Es una operación que se empezó a planear desde los años 60 y se ha ido actualizando. Entonces, pues, en primer lugar, ya desde hoy empiezan pues los ritos para proclamar al nuevo rey Carlos III. Es una ceremonia larga, más o menos unas 700 personas tienen el derecho de asistir, pero seguramente no asistirán todas. Bueno, luego el rey Carlos va a iniciar una gira por los 4 países que conforman el Reino Unido, lo cual es muy importante porque para la realeza es importante ser vista, ¿no? Entonces, pues esta gira que hará pues es muy importante. Luego la reina estará 3 días de cuerpo presente en la abadía de Westminster, y entonces los súbditos podrán rendirle sus últimos respetos, y ya luego el funeral. Para esta visita a la reina en la abadía pues se van a expedir tiquetes y se espera que sea multitudinaria, como lo fue cuando su padre murió en 1952. Y bueno, ya lo que ustedes decían también, pues con el tiempo se irán tomando cauce las cosas con el nuevo rey Carlos, al respecto de quien pues por supuesto hay mucha expectativa. Arnoldo, usted debe ser uno de los periodistas colombianos que más conocen de casas reales y ha escrito muchísimo sobre el tema. Pero mire, llega ahora el príncipe Carlos convertido en rey. Pero hay que recordar la historia del príncipe Carlos, de sus infidelidades cuando estaba casado con Lady Di y de aquellas conversaciones telefónicas con su actual esposa, que será la reina consorte Camilla Parker Bowles, que no eran precisamente en ningún modelo. La pregunta es, ¿usted cree que los británicos van a respetar a Carlos, que tiene ahora 73 años, se ha preparado durante 73 años para este día? ¿Lo respetarán a él tanto como respetaron a la reina Isabel? Buenos días, Juan Carlos. Pues realmente pues la reina le ha dejado el listón muy alto a su hijo, ¿no? Tiene 2 posibilidades. Una es seguir su ejemplo o la otra pues seguir una línea un poco distinta, pero es cierto, él ha tenido problemas de popularidad, y pues si en los años 90 tuvo pues estos escándalos, dio pie a estos escándalos por su matrimonio con Lady Di, que se tornó en una cuestión realmente siniestra, pues que se llama The War of Wales, la guerra de los Gales, porque pues era realmente espantoso. Dicen que la reina decía, no puedo creer que me esté pasando esto, sobre todo en aquel Annus Horribilis de 1992. Sin embargo, si bien todavía le están cobrando a Carlos las cuentas por lo que pasó con Diana, hay que tener en cuenta que sobre todo en los últimos meses sus capacidades han sido puestas en tela de juicio a raíz de los escándalos por la recepción de donaciones por parte de millonarios de los países petroleros del Medio Oriente. Entonces, pues hay bastante cuestionamiento efectivamente. Sin embargo, también tenemos que recordar, número uno, que los británicos son muy apegados a la monarquía, son el país más monarquista, y de hecho el rey de Egipto decía que al final van a quedar los reyes de la baraja y los reyes de Inglaterra. Con el tiempo las percepciones cambian. Una cosa es ser el príncipe heredero, otra cosa es ser el rey. Hay que recordar pues que el rey es la fuente de la protección del Estado, simboliza al Estado. Entonces es probable que también se suavice un poco la percepción al respecto de él, pero bueno, reinas como Isabel II no se repetirán.
No la tiene nada fácil el rey Carlos III. Arnoldo, y por muchos años también se hablaba de la posibilidad de que no fuera Carlos, sino más bien su hijo Guillermo, que combinaba esos factores del respeto por la monarquía tradicional, pero también tenía pues el ADN de Diana absolutamente metido. Esa posibilidad de un reinado corto de Carlos para más bien favorecer a su hijo Guillermo, ¿eso se ve en el horizonte o más bien Carlos se va a tomar esto tan en serio como lo hacía su madre? ¿Y cómo va a ser esa coexistencia de esas dos figuras muy importantes del rey Carlos y del príncipe Guillermo? Yo creo que no hay ninguna posibilidad de que Carlos abdique. A ellos no les gusta la abdicación, además son su idiosincrasia los define por ser muy apegados a la tradición. Son tan apegados a la tradición que no hay un texto escrito que diga que esa familia va a ser, de esa familia van a salir los reyes. Se dice pues que la Constitución británica no está escrita, que bueno, no es que no está escrita, sino que está desperdigada en distintos documentos, pero pues en ninguna parte dice que esa familia son muy apegados a la tradición, a las tradiciones, al protocolo. No creo que Carlos abdique, no creo que Carlos no siga el ejemplo en eso de su madre, que a los 21 años prometió estar al servicio de los británicos hasta la muerte, y efectivamente así lo hizo, y es muy simbólico y diciente pues que su último acto haya sido la posesión, el nombramiento de la primera ministra. Entonces no lo creo. En cuanto a su relación con William, la verdad es que en los últimos tiempos, sobre todo desde que el príncipe Harry se rebeló y se retiró de la Casa Real, esa relación pues que ha sido realmente un poco accidentada, muy conflictiva, han tenido muchos problemas. En los últimos tiempos se ha fortalecido pues porque el príncipe William cada vez más ha cobrado un rol cada vez más decisivo, es tenido en cuenta en las grandes decisiones, y pues de hecho así será, y seguramente será la mano derecha de su padre en el manejo de la Casa Real, pues porque su padre de todas maneras es un hombre de más de 70 años y necesitará ayuda. Arnoldo, ¿podría explicarnos usted, por favor, cuál sería el rol y en qué consiste, en consecuencia, el rol de Camila Parker como la reina consorte? ¿Cómo ve usted esa figura y lo que puede pasar con ella en este periodo que arranca con el rey Carlos III? Bueno, pues sí, obviamente se entiende la pregunta porque pues ha sido un personaje definitivamente polémico, sino, bueno, ¿cómo sería ese papel? Bueno, hay que entender una cosa, y es que, como decía, la monarquía tiene que ser vista para ser creída, ¿ves? Y el papel de la monarquía, pues el rey es el jefe del Estado, simboliza el Estado, y esto simboliza, por ejemplo, la protección del Estado. Pero bueno, digamos que el rey no puede estar en todas partes, pero pues la gente necesita verlo. Entonces, el rey tiene su familia trabajando en su representación para que la monarquía esté por todas partes. Si la monarquía no está, corre el peligro de ser olvidada. Entonces, he ahí el papel de la familia. Entonces pues ella de hecho ya lo hace, pues lo apoya en sus labores. No hay rey sin reina, ¿me entiendes? Entonces pues es una figura necesaria dentro de esta tradición. Ella pues también ha cobrado cada vez más protagonismo e importancia pues en las obras benéficas. Esto es muy importante porque estas obras recaudan mucho dinero, son fuente de prestigio para otras organizaciones. Entonces es bien importante, pero obviamente que la otra pareja estrella, la pareja de William y Kate, pues es mucho más atrayente, pues porque son jóvenes, son bellos, pero de todas maneras el papel de la reina Camila será importante, y el gesto de la reina de permitir que fuese llamado reina consorte y no princesa consorte como se tenía previsto antes, lo dice todo, dice mucho, y fue una decisión práctica de la reina para evitar inconvenientes. Totalmente. Arnoldo, usted que se lo ha visto casi todo y se lo ha leído casi todo en materia de monarquías, ¿qué libro, película o serie recomienda para entender el legado de la reina Isabel II y el funcionamiento de la monarquía inglesa? Muchos. Precisamente
a ese respecto, antes hay que decir que la reina es la primera celebridad hecha a punta de la televisión, fíjate. Su coronación fue la primera transmitida, la primera coronación transmitida, entonces es muy importante. Bueno, hay muchas, pero por ejemplo es especialmente buena la película El discurso del rey, es bastante buena. The Crown es una muy buena serie, pues se toman ciertas licencias, pero bueno, si quien quiere estudiar y conocer un poquito más puede pues ahondar y buscar qué es ficción y qué es realidad, pero pues es bastante fiel esta serie. La más reciente película sobre Diana Spencer también es una muy buena visión de este personaje, se mete bastante en su psicología. Esas tres yo las recomendaría bastante. En cuanto a biografías, hay una muy reciente de la reina, de Robert Hartman, no recuerdo en este momento el nombre, pero eso es de lo más actual que hay, y son bastante, navegan muy adentro de la personalidad de la reina, porque pues la reina es un misterio, no sabemos cómo pensaba porque era muy discreta, pero entonces esa es una muy buena biografía. Esperemos que la traduzcan pronto al español, que seguramente ahorita habrá muchas traducciones. Arnoldo, se ha mentido mucho sobre la familia real. Por ejemplo, existía esa leyenda, pero no se sabe si es cierto, de que el príncipe Carlos, pues como siempre había un ayudante que le echaba la crema dental en el cepillo de dientes, pues que él no sabía eso cómo funcionaba, y que la primera vez que vio el cepillo de dientes solo y él estaba en el baño, pues él empezó con el dedo a mover las cerdas del cepillo a ver si de ahí salía la crema dental. Y es un cuento pues muy famoso y divertido y curioso, pero ¿no será que esas cosas son mentira o esas cosas son reales? Hay cosas que son reales, y especialmente el príncipe Carlos es bastante consentido, es mimado, ¿sabes? Entonces sí hay cosas de esas que son ciertas, pero pues obviamente que resulta más curioso y divertido pues darle alimento a esas historias, pero él sí es especialmente quisquilloso, muy cuidadoso, le gusta llevar su propia agua. Él en eso sí sigue siendo pues muy de la vieja guardia. Quizás sus hijos son un poco más tranquilos, pero sí tienes toda la razón, hay muchas leyendas pues porque la figura de los reyes pues ha sido fuente de todo tipo de cuentos a lo largo de la historia. 7 de la mañana, 22 minutos. Le agradecemos a Arnoldo Mutis, experto en monarquías, por estos minutos con la audiencia de RCN Mundo. Arnoldo, buen día y gracias por su tiempo con nosotros. Buenos días, encantado de estar con ustedes. Bueno, entonces ahí queda planteado el tema para los oyentes y también para los expertos a propósito de la situación actual del mundo con la existencia de algunas monarquías. Es una institución que ha venido languideciendo con el paso de los siglos y sobre todo en las últimas décadas. Y muchos se preguntan hoy cómo es posible que usted le siga haciendo venias a otra persona, ¿verdad? Personalmente es algo que a mí todavía no me cabe, que usted llegue ante una persona y tenga que hacer una reverencia, y eso sí que lo han mostrado todos los medios de comunicación en las últimas horas. Bueno, volvió a ser viral el fallido intento de Chávez de abrazar a la reina, y cómo ella se queda impávida, quieta, como diciendo, frene ahí, compadre, que usted a mí no me va a abrazar, ¿no? Pero, por ejemplo, en los primeros años de la reina, cuando se estaba dando a conocer en el mundo, todo ese protocolo que había alrededor de ella, la escena de Marilyn Monroe inclinándose ante la reina, en fin, ¿se justifica o no se justifica todavía la existencia de las monarquías? En el caso de Gran Bretaña, algunos dicen, es... Por ejemplo, en el caso de la reina, un símbolo de unión, factor claro. de unidad, ¿no? Sí, claro. Símbolo de unidad. Pero en otros lugares yo creería que esta es una institución que evidentemente ya comienza a languidecer y no debería existir, por lo menos con las formas y las estructuras y los protocolos que hoy la acompañan. Muy por el lado de lo que preguntaba Juan Carlos Iragorri, a nuestro experto en monarquía, hay muchos mensajes, mucha gente hablando y cuestionando el tema de la campanita, Juan Manuel, que cuando la gente tenía la oportunidad de tener la audiencia con la reina,
estaba la campanita al frente, que la campanita sonaba para iniciar la audiencia y lo que podían hablar, y cuando la reina ya no quería hablar más o no quería escuchar, volvía a tocar la campanita y el de al frente se callaba. Bueno, pues eso está bueno, ojalá tuviéramos nosotros con una campanita. Vlado. Pues Juan Gosaín tenía una campanita en la mesa de RCN, ¿la recuerdan cuando se armaba la guachafita? Claro, pero para llamar al Juan recreo. tocaba la campanita del recreo, que fue muy célebre durante muchos años, y de la cual hay una colección de campanitas ahí en la entrada de nuestra torre sonora. Pero no, es que viendo las cosas de lo que hablaban ahorita Iragorri y Arnoldo Mutis, que es un experto en el tema, el rey Carlos III y sus deslices románticos con la que ahora es su flamante esposa, la reina consorte, pues es que eso no es nuevo, eso es como una tradición en la corona británica, ¿no? Las infidelidades, ser mujeriegos, etcétera, etcétera. De hecho, hemos hablado mucho de Isabel I y de Carlos II, de Isabel II y de Carlos III. Entonces yo me puse a escarbar quién fue Isabel I, porque pues hablamos de Isabel II. Pues Isabel I fue la llamaban la reina virgen, porque a pesar de que dicen que tuvo amoríos y todo, nunca se casó, nunca tuvo hijos, etcétera, etcétera. Y fue la hija de nada menos que de Enrique VIII y Ana Bolena. Y fue reina entre 1558 y 1603. Y Carlos III, pues hubo un Carlos II, evidentemente, que tiene una particularidad. Este señor fue rey entre 1660 y 1685 y fue el que reinstauró la monarquía después de que los Cromwell la habían erradicado y habían matado a Carlos I. Entonces, Carlos II es muy importante porque fue el que volvió a traer la monarquía a Gran Bretaña, que por un breve periodo fue una república, ¿no? Y la reina Isabel II también fue de alguna manera reina gracias a los líos amorosos de la familia real británica. ¿Por qué? Pues recordemos que su tío Eduardo VIII abdicó en 1936. ¿Y por qué abdicó? Para poderse casar con la señora Wallis Simpson, que era una señora divorciada y que no iban a aceptar los británicos como esposa del rey del rey de Inglaterra, del rey del rey británico. Y entonces este señor abdicó menos de un año después de estar en la corona, abdicó en favor de su hermano Jorge VI, al que no le correspondía ser rey. Y pues ese señor Jorge VI fue el papá de la reina Isabel y de su hermana Margarita. Pero si no es por esos coqueteos y por esa vida dispersa que llevaba el rey Eduardo VIII, porque siempre se conoció como un tipo bastante díscolo en temas de mujeres y además fue simpatizante de Hitler y todo, fue un tipo bastante controvertido y bastante polémico. Pero si no hubiera sido por esos temas amorosos y líos de faldas, probablemente nunca hubiéramos tenido a la reina Isabel II. Esa era una cosita de curiosidades que se encuentra uno en estos días de tanta reinología que vamos a tener de aquí hasta que la sepulten y probablemente más allá. José Manuel. Tremendo repaso histórico ese de Vlado, y muy importante. Yo creo que al final del día, a propósito del tema que le hemos planteado a los oyentes, pues es que el tema de las monarquías tiene eso, la conexión directa con la historia. Puede que las nuevas generaciones consideren tradiciones caducas todas estas de las que estamos hablando, pero finalmente también quisiera apuntar que esa monarquía inglesa en particular, también la española, pero esa monarquía inglesa ha sido tremendamente respetuosa del poder civil y del poder político.
la separación entre el jefe de Estado y el jefe de gobierno funciona bastante bien. Los reyes en Inglaterra y la reina no mandaba. Evidentemente tenía una injerencia en algunas circunstancias y hacia afuera era la representante, gran representante del Reino Unido, pero el respeto por las decisiones de los primeros ministros, aún de los que le cayeran un poquito gordos, según cuenta la historia, o que no tuvieran una afinidad ideológica, dicen los historiadores, fue muy marcada esa tradición de respeto de la reina Isabel frente a esos primeros ministros. Yo creo que hay que empezar por resaltar que hay monarquías de monarquías. Hay monarquías donde el rey efectivamente decide y hay unas monarquías que son democráticas donde cumple un papel formal, pero se respeta la voluntad del pueblo. Es el caso, por ejemplo, de lo que ocurre en España o en Gran Bretaña. En Gran Bretaña con un elemento adicional. Es la cuna del derecho de los derechos humanos. Y yo creo que eso no sobra recordarlo. Un comentario muy rápido sobre las preocupaciones que pueden tener algunas personas de por qué el esposo de la reina Isabel II nunca fue rey, Felipe, era duque de Edimburgo, pero no fue rey, y en cambio la señora Camila Parker, esposa de Carlos, sí va a ser reina consorte. Esa es una decisión que toman los reyes. Y hay unos antecedentes en relación con los maridos de otras reinas de Inglaterra que tampoco fueron reyes. El marido de la reina Victoria a fines del siglo XIX nunca fue rey, y lo mismo pasó con el marido de la reina Ana a principios del siglo XVIII. Yo creo que la reina Isabel pensó que si hacía a Felipe rey, de alguna manera podía perder parte de su poder, y en cambio no hay ese temor en relación con las mujeres de los reyes.